Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a este panel sobre judicialización de la política y justicia transicional. Tenemos el honor de tener con nosotros a cuatro profesores y profesoras expertos en el tema, así que vamos a dar comienzo. Lo que propusimos es hacer una ronda de presentaciones breves y luego dos rondas de intercambios más breves con algunas preguntas disparadoras. Así que vamos a comenzar con Santiago Besabé de Flaxo, Ecuador. Por favor, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, voy a topar de forma breve algunos de los temas relacionados con la judicialización de la política. Cómo esto se vincula, me parece, en buena medida con lo que es uno de los males más grandes de la región en general, que es la corrupción y la corrupción judicial en este caso. Que dicho sea, valga la pena decirlo, siendo uno de los mayores problemas de la región, la corrupción en general y la judicial en particular, es lo que menos estudiamos en la ciencia política, o de los temas que menos estudiamos en la ciencia política, y eso me parece que es llamativo y da para una discusión que ya no tiene que ver precisamente con el tema en particular, sino cuál es la orientación de la disciplina dentro de la región en función de los problemas sociales que tenemos. Y el primer punto tiene que ver con esta noción positiva, por decirlo de alguna manera, del concepto de judicialización de la política, que es ampliar derechos ciudadanos, ampliar derechos a los distintos sectores de la sociedad, a las minorías fundamentalmente, y cómo esto se ve reflejado en las modificaciones constitucionales en algunos países o en los nuevos diseños constitucionales en otros países. Y dicho así, en una perspectiva puramente normativa, es un avance que tenemos en la región. Tenemos constituciones mucho más progresistas en ese sentido, pero lo que está a contramano y que me parece es un tema fundamental es que para ampliar esos derechos requieres un sustento estatal, es decir, un aparato estatal que sea capaz no solo de declarar normativamente la existencia de los derechos, sino de que se los pueda cumplir positivamente respecto a la ciudadanía. Y eso es lo que vemos a contramano en la región. Cada vez los estados son más débiles. Entonces, por un lado amplías derechos y por otro lado los estados son más débiles y por tanto son incapaces de cumplir con los derechos ciudadanos, y la consecuencia es que la gente deja de creer en la democracia porque dice, tengo derechos, pero no los puedo ejercer o el Estado no me los puede cumplir. Y esto deriva fácilmente, por un lado, a la deslegitimación del régimen democrático y por otro lado a la corrupción judicial. Porque si por la vía correcta o legítima yo no puedo acceder a los derechos, tengo que buscarlos por otro lado. Y esto da cuenta de un fenómeno además que se va haciendo cada vez más común en la región, que es esta forma de justicia ad hoc que se tiene no solo por parte de grupos irregulares, sino también incluso por parte de grupos de abogados que resuelven los conflictos de la gente para otorgar derechos recurriendo a la corrupción judicial. En este primer punto, al final, yo creo que hay una discusión que es bien interesante y que es fuerte lo que voy a decir, y es que los estados en general nos hemos acostumbrado a dar más derechos de los que podemos cumplir efectivamente. Y creo que eso, lejos de garantizar más seguridad a la gente, lo que hace es el efecto contrario. Quizás es preferible dar los derechos que se puedan cumplir más allá de los que normativamente se puedan declarar. El caso, y pongo solo como referente antes de pasar al siguiente tema, es el caso del Ecuador, por ejemplo, la justicia constitucional, una constitución que se dice referencial en la región. Todos los jueces y juezas tienen capacidad de ejercer justicia constitucional, todos, sin distinción alguna, y normativamente se ve como una cuestión de avanzada. El problema es en qué medida esos jueces están formados académicamente para ejercer esos cargos. Y ahí viene una distorsión enorme, la diferencia entre lo prescriptivo y lo positivo. Y la segunda dimensión de esta judicialización, del concepto de judicialización, es visto desde una perspectiva negativa, por decirlo de alguna manera, y es que cada vez en buena parte de los países de la región, pienso sobre todo en el caso ecuatoriano y peruano, la justicia se ha convertido como la forma de dirimir el conflicto no resuelto en el campo de lo político. Dada la ausencia de acuerdos entre los actores políticos, la mejor vía es recurrir a la justicia penal fundamentalmente para perseguir a los opositores y así intentar resolver cuestiones de este tipo. Lo cual lleva a dos consecuencias fundamentales. El uno es el vaciamiento de la justicia como tal, un papel cada vez más vacío.
tornar a la política frívola, intrascendente, que no resuelve en su propia arena y que finalmente termina recurriendo al Poder Judicial, fundamentalmente a las órdenes de prisión preventiva y los juicios penales. Y hay un elemento que también quiero dejar planteado para la discusión posterior, es el papel fundamental y relevante que tienen los fiscales en la región, y que es una de las áreas del sistema judicial poco explorado, salvo por algunas cosas muy, muy puntuales que ahora mismo existen. Finalmente, y esto vinculando con el área de la sociología del derecho y la perspectiva lumaniana de los subsistemas, hay como dos subsistemas bien diferenciados, el jurídico y el político, que responden a comunicaciones distintas. Pero que desafortunadamente me parece que eso en la región en general, en algunos países más que en otros, desde luego, está perdido. Y eso conlleva, entre otros temas, lo había mencionado al inicio, la deslegitimación de la democracia como tal, que es justificable desde el ciudadano común y corriente, no encuentro una respuesta. Y por otro lado, el incremento de la corrupción judicial como una forma de resolver la incapacidad estatal. Bueno, muchísimas gracias. Te quedó un minuto para más tarde. Ahora vamos a escuchar a Alejandro Checkman, decano de la Escuela de Derecho de Ditela. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar en esta conferencia por los 40 años de la vuelta a la democracia en la Argentina. A mí me invitaron, me pidieron que hablase de justicia transicional, y yo quería contar una historia que para mí es relativamente nueva en términos de mi investigación, y que tiene que ver con el nacimiento de la justicia transicional en la Argentina, la invención, como en algún momento me gustaba decir a mí, de la justicia transicional en la Argentina, y parte de darme cuenta de una situación bastante curiosa, que es la velocidad con la que aparentemente surge la justicia transicional en la Argentina. El 15 de diciembre del 83 se crea la CONADEP. La CONADEP funciona durante 9 meses. En 9 meses terminan un informe extraordinario, hacen un trabajo brutal de recopilación de información acerca de miles de casos de desapariciones forzadas. Unos días después, la Cámara Federal de Apelaciones se aboca al caso que tenía hasta ese momento el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y en poco más de un año hay una sentencia de primera instancia. Pensar que se hizo eso en 2 años es no solamente increíble, sino equivocado. En realidad no fue así. Y creo que eso fue a lo que mi investigación me llevó, y me llevó a ver qué es lo que había ocurrido antes de la CONADEP, e incluso dentro de la CONADEP, que me parece que es la historia que quería contar en estos 5 minutos iniciales que tengo. Entonces, en 1970 las víctimas empiezan a darse cuenta que tienen que presentar habeas corpus, que es el recurso legal muchas veces fútil y doloroso, pero que es el que tienen, y empiezan a organizarse, y en un contexto en donde hay una dinámica más grande de organización. Entonces empiezan a aparecer las primeras organizaciones de víctimas, el Servicio de Paz y Justicia en el 74, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el 75, Madres de Plaza de Mayo en el 76, Abuelas en el 77, el CELS en el 79, y fuera del país los exiliados empiezan a organizarse, y lo que empiezan a desarrollar en esa primera etapa de organización es un mecanismo para tomar denuncias, para buscar información, para codificar y formalizar información relevante para presentar estos recursos de habeas corpus, y hay historias muy impresionantes de cómo la primera información del primer fichero que desarrolla Abuelas lo tiene en un cuaderno todo en código, y luego cuando empieza a hacerse inmanejable arman 3 ficheros escondidos en 3 lugares distintos, porque obviamente todo eso generaba un riesgo para la vida de quien tuviese esa información. Entonces esa primera información esa primera desarrollo de mecanismos para entrevistar víctimas, entrevistar testigos, encontrar información, lleva al paso siguiente, que es la sistematización. Primero con el caso Smith, que presenta ante la Corte esta idea del habeas corpus colectivo, un recurso administrativo que no existía, legal que no existía en la Argentina, y que inventan para la ocasión, y eso les permite empezar a atender
puentes con el sindicalismo y con otras víctimas con las que estas primeras organizaciones de víctimas no tenían en principio relación, y eso se desarrolla todavía más cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia la visita a la Argentina, y ahí ya hay un proceso muy desarrollado de sistematizar información. Se empiezan a crear las primeras bases de datos digitales con, obviamente, la tecnología que existía en ese momento. Abuelas empieza a buscar por el mundo expertos en lo que hoy llamamos antropología forense, y hacen los primeros contactos de lo que luego terminaría siendo la fundación del equipo argentino de antropología forense, que desarrolla una técnica que luego exporta a toda la región y a otras regiones. Y entonces así se llega al momento de la CONADEP. La CONADEP, una estrategia del gobierno de Alfonsín para justamente obturar el reclamo de estas organizaciones de víctimas para la creación de una comisión bicameral. No se llamaba todavía Comisión de la Verdad. De hecho, eso aparece recién en Chile unos años después. Una comisión bicameral en donde las organizaciones pensaban que, como la investigación estaba en manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y no creían que eso iba a llevar a nada, la idea era crear una comisión que pudiese políticamente, aunque sea, condenar lo que había ocurrido en materia de desaparición forzada de personas y otros crímenes, torturas y otros crímenes. Entonces la CONADEP es el segundo paso de desarrollo de estas metodologías y capacidades y técnicas por parte de las organizaciones de derechos humanos, que al principio quedan fuera de la CONADEP, y que luego, cuando Graciela Fernández Mejía decide sumarse a la CONADEP, trae de todas estas organizaciones toda la gente que había estado entrevistando víctimas, y son ellos los que arman en esos 9 meses toda la información de los casos, que luego viene la Fiscalía a cargo de Estracera y Moreno Campo y los chicos que se han vuelto más conocidos, y empiezan a elegir casos que en realidad había documentado la CONADEP a través de los casos que había documentado todo el movimiento de los derechos humanos y todas las familiares de víctimas que habían participado en las primeras organizaciones. Y ahí la CONADEP, de nuevo, hace un cambio muy radical. Ahora la pensamos como una comisión de la verdad. Ellos no se veían así, digamos, por lo menos la parte vinculada a las víctimas y la parte vinculada a la Secretaría de Denuncias, que era la que dirigía Graciela Fernández Mejía, se pensaba como una fiscalía. Digamos, la idea era hacer contrainteligencia e identificar no quiénes eran las víctimas, sino quiénes habían sido los victimarios. Entonces, el propósito principal era identificar los centros clandestinos de detención. El CELS arma un mecanismo por el cual cruzaban información de los centros clandestinos de detención identificados con las personas que oficialmente estaban asignadas por parte de las Fuerzas Armadas a cada uno de esos centros, y empiezan entonces a cerrar el cerco acerca de quiénes habían sido los perpetradores, de nuevo porque pensaban que en ese momento era la única forma de justicia que iban a conseguir, y entonces desarrollan gente que no eran juristas, pero que tenían una inteligencia práctica descomunal, la idea, la teoría de los imanes, es decir, la idea de que todo giraba alrededor de los centros, y entonces lo que había que investigar eran los centros clandestinos de detención, y alrededor de eso iban a aparecer no solamente las víctimas que habían pasado por ahí, sino también quiénes eran los victimarios, y después aparece un episodio que es más conocido acerca de un listado de victimarios que la CONADEP hace y que le lleva al gobierno de Alfonsín para publicar con el informe, y el gobierno le dice que no lo pueden publicar, y termina filtrado a la prensa. Entonces, esta historia a mí me parece que es una historia que muestra muchas cosas acerca del origen de la justicia transicional, que luego vemos reproducido en Chile, vemos reproducido en Perú, vemos reproducido incluso más adelante o más cercanamente en Colombia, algunos de esos rasgos, y que me parece que tiene que ver con esta pulsión, esta búsqueda muy fuerte de las víctimas por encontrar verdad y obviamente encontrar justicia. Bueno, había, no sé si un PowerPoint, pero lo podemos usar o no. No, en todo caso, no, está bien. Digamos, yo creo que bueno, una idea que estaba detrás del panel era la de pensar
las dos ideas, las dos cuestiones que están en el título, que es uno la justicia transicional y otro la judicialización, a la luz de casos como el de Argentina, Colombia, Uruguay. Porque, digamos, la pregunta que uno se puede plantear es, bueno, en los tres casos, entre otros, digamos, lo que tenemos es, y a esto nos lleva la idea de justicia transicional, situaciones de un grave conflicto, graves violaciones de derechos humanos, procesos que empiezan de verdad, memoria, justicia, intentos de reparación, etc. Entonces, los problemas de justicia transicional y el papel jugado por la justicia, los tribunales locales e internacionales en esos tres procesos. Y, digamos, una intuición que uno tiene cuando mira los tres casos es que efectivamente pasaron cosas importantísimas en términos de, o sea, problemas gravísimos en términos de justicia transicional, por lo menos en los tres países, para tomar tres casos importantes, y la actuación de la justicia fue muy diferente, y eso plantea problemas, digamos, que, entre otras cosas, se han pensado con el lenguaje de la judicialización. Bueno, digamos, a mí me interesó, y creo que también en parte la convocatoria tiene que ver con eso, a mí me interesó en particular el caso de Uruguay. El caso de Uruguay, digamos que es largo y no lo voy a explicar aquí, pero planteaba algunas paradojas o algunas situaciones muy peculiares, como que había habido lo que yo llamaría un proceso de discusión pública muy horizontal, entre comillas, democrático, muy fuerte durante años, y que, digamos, ese proceso había estado finalmente golpeado por la intervención de tribunales internacionales, como en particular la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, objetando, digamos, el modo en que en Uruguay se había decidido amnistiar, digamos, a las violaciones de derechos humanos que habían ocurrido, con esta notable situación, y es que, digamos, esa amnistía no había sido, como había ocurrido en muchos otros países de América Latina, digamos, una amnistía impuesta desde arriba, en el caso de la Argentina, la amnistía que se da a sí misma, digamos, la autoamnistía, la amnistía que se da a sí misma la dictadura antes de abandonar el poder, sino que había sido el resultado de un proceso de, yo diría, de conversación democrática muy intensa. Ese es el tipo de planteos que digamos, a mí me interesaban pensar, sobre todo teniendo en mente casos como el de Uruguay. Y ahí, digamos, entonces, yo básicamente en estos 7 minutos pensaba una pregunta que planteo, que creo que es relevante, y 5 centavos de respuesta. La pregunta es sobre a qué llamamos judicialización. Y yo creo que ahí hay un enorme enredo que estaría bien que desentrañemos o que al menos aclaremos los tantos sobre a qué llamamos judicialización, porque mi intuición es que llamamos judicialización a casi cualquier cosa o intervención en los tribunales que no nos gustan. Hay formas más sofisticadas de pensar la judicialización, que también yo creo que son problemáticas, entendiendo que, bueno, la justicia se mete en cuestiones que son eminentemente políticas. En derecho hay un término que se usa, un concepto que se usa, la idea de las cuestiones políticas no judiciables. Yo creo que, digamos, todas esas ideas están súper cargadas y merecen ser revisadas críticamente. Para mí, digamos, digamos el acercamiento que yo tengo a la idea de judicialización de la política es cuando la justicia se involucra con lo que podríamos llamar cuestiones políticas sustantivas. Esto implica distinguir entre procedimientos democráticos y sustancias, o sea, resultados sustantivos de los procedimientos democráticos. Básicamente la idea, que es una idea relativamente tradicional en el derecho, es, digamos, la justicia debería enfocarse, digo, este es un enfoque posible para tratar de pensar ese concepto tan enredado y tan confuso, yo creo, es un enfoque posible que propongo, digamos, que es la justicia debería enfocarse centralmente en la custodia de los procedimientos democráticos que le permiten a los órganos políticos tomar decisiones sustantivas. Por ejemplo, en el caso de las cuestiones de la transición, digamos, de la justicia transicional, bueno, yo diría, es obvio que es la política la que debe decidir, la política democrática la que debe decidir qué se hace con esos casos, ahora vuelvo sobre el tema, y la justicia lo que tiene que controlar son las condiciones que implican, sobre todo, concentrarse en los procedimientos democráticos. Entonces, podríamos hablar de judicialización, y en este sentido, digamos, damos cuenta de la carga negativa que tiene el término judicialización de la política. Hay una intervención indebida de la justicia, no cuando interfiere con lo que tradicionalmente se llamó cuestiones políticas no judiciales. Yo diría que esa es una idea bastante
criticable, digamos, de cómo entender el problema, yo diría, hay una judicialización o una intervención indebida de la justicia cuando la justicia se involucra en cuestiones sustantivas que le deben corresponder tratar a la política y resolver a la política. Y eso es una idea muy distinta, digamos, del modo tradicional con que se piensa la cuestión, y ahora enseguida me refiero, digamos, avanzo un segundo de la explicación, doy un par de ejemplos y concluyo. Digamos, entonces la idea es, hay una judicialización indebida cuando es la justicia la que se mete con esas cuestiones que debían quedar en manos de la política democrática. Y ahí, en todo caso, bueno, digamos, la idea central que yo propondría, que es también en un sentido contraintuitiva respecto a lo que ha sido la práctica tradicional en América Latina, y que claramente es contraria al modo en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pensó sobre la cuestión, que yo creo que ha sido espantoso, digamos, y es que los países, y esto en línea con la definición que había dado de qué cosas corresponde a la política, qué cosas le corresponde al Poder Judicial, y cuándo podemos hablar de una intervención indebida de la justicia en política. Entonces, los 5 centavos, en todo caso son 5 centavos de dólar, digamos, los 5 centavos, digamos, de mi presentación es que las grandes tragedias, digamos, los grandes dramas políticos de una comunidad deben ser tratados colectivamente, democráticamente, que cada comunidad tiene el derecho de decidir sobre esas cuestiones, transitar sus dramas del modo en que lo considere colectivamente adecuado. Y eso implica, digamos, que en decisiones como las que se tomaron en Sudáfrica en su momento, o las que se tomaron en Uruguay, aun cuando se hayan producido resultados que nos parecen desagradables, digamos, o digamos, contrarios a nuestras convicciones, tenemos que decir esto en la medida, y eso es un condicional importantísimo que en el caso de Uruguay se cumple, en la medida en que ese tipo de decisión, que me parece espantosa, por ejemplo, la ley de caducidad, ha sido tomada, ha sido el resultado de un proceso democrático profundo, la justicia tiene que llamarse a silencio y la Corte Interamericana tiene que dar un paso atrás. Digamos, en lugar de decir, usted no podía hacer esto. Mucho más, digamos, mucho más cuando lo que nos encontramos es con un cuerpo, digamos, de normas, digamos, que nos llevan a ese tipo de resultados. Ese es el modo en que la Corte Interamericana interpretó el artículo 1.1 de la Convención, que es los Estados miembros tienen la obligación de sancionar. Digamos, el artículo 1 de la Convención de Derechos Humanos dice: los Estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminar alguna por motivos de raza, color, sexo. Bueno, este artículo fue interpretado de ese modo y de ese modo se desafió la decisión uruguaya. O sea, en situaciones de profundo desacuerdo sobre cómo interpretamos los principios básicos que establece el derecho internacional, la justicia ha venido diciendo, no, a mí ese resultado no me gusta y esta es la interpretación correcta. No, en situaciones de desacuerdo, y mucho más cuando nos enfrentamos a los grandes dramas, digamos, de la vida política, de las grandes tragedias, digamos, de la vida democrática en nuestros países, por supuesto que la respuesta debe ser otra y debe ser una respuesta democrática. Otra vez, democrática en un sentido, y a mí ese es el tema que más me interesa, que es a qué cosa vamos a llamar una respuesta democrática. Afortunadamente, el caso uruguayo rankea en todas las definiciones que podríamos decir, digamos, aún exigentes sobre cuándo una decisión la podemos llamar decisiones democráticas. Simplemente termino. No, digamos, yo creo que hay 3 alternativas, entre otras que se han ido gestionando en América Latina sobre cómo tratar estas cuestiones. Las 3 diferentes, las 3 que mencionaba. En el caso de Uruguay yo creo que es un proceso que lleva décadas ya, que es un proceso todavía no cerrado, y eso es parte de la gracia, de cómo se piensa ese sistema. No es ejemplar, pero es bien interesante cómo se ha llevado adelante ese proceso, con resultados que a uno no le gustan, pero que son resultados indudablemente democráticos. A eso yo lo llamo el resultado de algo muy afín a lo que a mí me interesa cómo pensar la democracia, lo que yo llamo la conversación entre iguales. Y me parece que los 2 casos, y cierro para no extenderme, de Colombia y Argentina son 2 casos distintos, digamos. Argentina es más cercano a lo que yo llamaría, no la comparación entre iguales, sino la batahola entre desiguales, ¿no? El desorden entre desiguales, los golpes entre desiguales.
Y me parece, digamos, y ahora me gustaría escuchar a María Paula, me parece que el caso de Colombia también es resultado típico de un producto de elites, en donde además aquello que le da a la cuestión democrática el componente interesante, que es la discusión pública, se lo desmereció de un modo, para mí, ofensivo, digamos, porque el resultado del plebiscito del acuerdo de paz en Colombia no gustó, entonces se inventó cualquier cosa para decir, ese plebiscito no es válido y lo vamos a resolver de otra manera. Habría mil cosas que quisiera decir al respecto, pero en todo caso, digamos, la idea fundamental es esta, que es problema de justicia transicional, quién lo debe resolver, quién debe tener la última palabra sobre ese tipo de situaciones. Yo entiendo que la debe tener la comunidad democrática, que no es lo mismo que la élite política, que no es lo mismo que los grupos de poder, y tenemos ejemplos, aún en América Latina, casos como el de Uruguay, que muestran que eso puede llevarse adelante de modo muy decente, muy cercano a lo que uno puede decir un proceso democrático. No ha sido el caso de Argentina, digamos, en donde lo que ha habido es la dificultad de construir un relato, entonces la imposición de un sector u otro, depende de quién ganaba, no ha sido, entiendo, el caso de Colombia. Pero bueno, ese es el problema en todo caso. Bueno, gracias. Voy a tratar de hacerlo menos desordenada posible, pero un poco reaccionando a lo que ya se ha dicho. Yo concuerdo con Roberto por completo en que en esa distinción que él hace entre lo sustantivo y lo procedimental, en lo abstracto. Y me parece que además los temas de justicia transicional, cómo lidiar con un pasado de atrocidades, es un gran ejemplo, como él dice, de lo que se debe resolver democráticamente. Pero incluso en los casos en los que eso se resuelve democráticamente y se resuelve de muchas maneras, digamos, el meollo del asunto, y creo que ahí está bueno para iniciar la discusión, no porque yo tenga respuestas, es que en todo caso el poder político democrático decide qué van a hacer los jueces y después los jueces interpretan eso, ¿no? Y en esos procesos hay una pérdida de control, que es lo que en algunas de las investigaciones que yo estoy desarrollando me interesa observar. Entonces les pongo un ejemplo, la comparación Argentina-Colombia que hace Roberto, y yo me voy un poco más para atrás en el caso colombiano antes de las FARC, primera negociación de paz con los paramilitares bajo el gobierno Uribe. El contraste que hacemos en un paper reciente con Juan González Bertomeu es entre la decisión de Alfonsín de abrir el juicio a las juntas y la decisión de Uribe de ver qué hace con los paramilitares que son sus amigos. Son dos escenarios muy distintos. Pero en ambos hay como una importancia del liderazgo político en la formulación de la política pública de justicia transicional que va al Congreso. Y en el Congreso en ambos casos hay modificaciones que inician, digamos, una pérdida del control de lo que los líderes políticos tienen en mente. Entonces, Alfonsín desde el comienzo en campaña dice, por sus preferencias ideológicas y por su lectura del contexto, dice, tiene que haber un juicio, pero el juicio tiene que ser de pocos y rápido, ¿no? Entonces hay una preferencia muy explícita por la priorización, incluso la selección de casos emblemáticos, y la idea ahí es que con eso vamos a poder juzgar el pasado, pero movernos hacia adelante, no quedarnos, digamos, resolviendo todos los casos, ¿no? Ahí vamos a poder hacer mucho, pero bueno, hacer una justicia incompleta y por eso es importante enfocarnos en los responsables. Si nos enfocamos en los responsables, además, esa era la idea de Alfonsín, salvo que Roberto me corrija, vamos a poder convencer a los mandos medios de que no están en riesgo y entonces no se van a aliar para hacer un golpe, ¿no? Entonces es una noción importantísima de la visión de Alfonsín, la selección de casos. Cuando, digamos, eso se discute en el Congreso, no les voy a llenar de detalles, pero ahí se abre puertas para que no solo los casos que inicialmente se pensaba se abran, y cuando el juicio a las juntas culmina, digamos, con la famosa cláusula de que puede haber otros casos que se abran. O sea, que estos no van a ser los únicos casos. Y entonces ahí un poco Alfonsín pierde el control del proceso, él puede guiar, o digamos, si no queremos solo decir que es Alfonsín, bueno, la coalición pro juicio pierde el control del proceso y es curioso porque, digamos, en buena medida que el juicio haya sido tan emblemático, tan centrado en la responsabilidad, tan juicio al sistema, por las razones en parte que daba Alejandro hace un momento, ¿no? De que el juicio no es solo por casos individuales, sino que hace, digamos, una lectura del sistema y del modus operandi de la represión, concentra mucho, digamos, una narrativa, digamos, de lo sucedido, eso genera mucha pulsión para que haya más causas, ¿sí? Pero la pulsión por la que haya más causas hace que el proceso se vuelva inmanejable y lleva a Alfonsín a tener que cerrar,
¿sí? Y en buena medida, en la apertura y el cierre, yo no sé si es un tema de narrativas en conflicto, pero sí hay una cosa de acción-reacción, digamos, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Yo pienso que en buena medida el caso argentino, en esta mañana Cari comentaba un paper sobre Brasil, cuya tesis central era Bolsonaro surgió, no lo quiero mal representar, pero en buena medida porque no hubo justicia transicional en Brasil. Y Cari decía, bueno, pero hay otros casos en los que no ha habido justicia transicional y no necesariamente, digamos, surgen líderes autoritarios de extrema derecha. Digamos, yo creo que obviamente los mecanismos son más sutiles, pero si algo me parece que es interesante del caso argentino es que, digamos, no es lo mismo no abrir nunca, como el caso brasilero o pongamos el caso uruguayo hasta recientemente, que abrir y después cerrar. Abrir y después cerrar genera un agravio, y eso, digamos, con la lógica de Kahneman y Tversky, ¿no? De perder lo que has ganado, que vuelve muy reactiva la cadena argentina, me parece a mí. En Colombia pasa un proceso inverso, solo para hablar, digamos, de lo complejo que son estos procesos, que es que Uribe empieza con la idea de cuasi amnistiar a los paramilitares. Primero dice amnistía, justicia restaurativa, modelo sudafricano. Se le viene la sociedad civil encima y entonces eso, digamos, en el Congreso evoluciona hacia una suerte de lo que se llama justicia, digamos, a cambio de verdad, ¿no? Entonces, si se confiesa los crímenes y los paramilitares confiesan los crímenes, se les va a dar sentencias reducidas, pero todo el mundo igual veía ese modelo, porque además lo impulsaba Uribe, que era amigo de los paras, como cuasi impunidad, amnistías, porque ¿quién iba a saber si estaban diciendo toda la verdad o no? ¿Sí? Y ahí Uribe pierde el control cuando la Corte Constitucional entra de nuevo. La Corte Constitucional dice, no, para que esto funcione tiene que haber de verdad condiciones que generen riesgo de perder, digamos, el beneficio es demasiado grande, y entonces se tiene que poder perder el beneficio si no se dice toda la verdad, ¿no? Y ahí empieza un proceso que es distinto de la Argentina porque no empieza concentrado en una sola corte, son varias cortes, eso lo hemos llamado con Juan como una colcha de retazos, entonces empieza a haber diferentes sentencias, nadie las conoce muy bien, se empieza a abrir más y más casos, pero no hay como una lectura, digamos, sistemática de la estructura o del modo de operación, pero como que se va afianzando la idea de que hay que juzgar, ¿sí? Y se van acumulando los casos de los paramilitares hasta el punto de que llega un punto en el que hay que concentrar y hacer una estrategia de cierre de las investigaciones con macrocausas. Y esas macrocausas, digamos, resumen todo lo sucedido y acumulan. Y para mí ahí está el origen del modelo del proceso de paz colombiano, que se reacciona contra él, pero digamos, no se desmonta. O sea, la Jurisdicción Especial para la Paz, para juzgar a las FARC y a los militares, se critica en el plebiscito que mencionaba Roberto por el tratamiento igual de los militares y de las FARC, pero no se critica que haya justicia. Nadie dice no va a haber justicia, ¿sí? Y eso, digamos, me parece que es fruto de un proceso, digamos, de afianzamiento de que tiene que haber justicia en unos términos particulares. Entonces, me parece que es menos reactiva la cadena, no necesariamente sé si sea totalmente fragmentaria, sino como se va afianzando la idea de que hay una forma particular de llegar hacia ahí, pero bueno. Muchas gracias. Bueno, ahora la idea era hacer una nueva ronda con algunas preguntas. Lo primero que quería plantearles es que pasamos de como una visión un poco maniquea de judicialización, sí o no, en general para todas las políticas y políticas públicas, y también en el plano transicional, un espacio fuerte para la justicia, ninguno, digamos, esa pendulación. Luego hicimos un ciclo en la academia un poco más refinado, empezamos a desbrozar efectos que veíamos positivos, los efectos dialógicos, los efectos de activación de las instituciones de accountability horizontal, los efectos distributivos en la judicialización de políticas sociales, el remonte de vetos y bloqueos en el sistema político, digamos, pasamos por etapas como más a todo o nada a una conversación más modulada, además de que íbamos adentrándonos en el sustento empírico de esta conversación, ¿no? Digamos, más allá de sí o no, qué se está haciendo, qué está pasando en ambos grandes, digamos, grupos de debate sobre judicialización. El más enfocado en la justicia transicional, al que se refirieron 3 de los oradores, y el más amplio, que va también a los temas de corrupción y otras agendas, al que se refería Santiago.
Estamos en una época, por ejemplo, el último libro de Botero, Brinks y González Ocanto, dice, bueno, había una expectativa positiva en una época, o sea que además de esta versión sí o no, teníamos, digamos, una mirada favorable. Digamos, coincidíamos en que había un rol que jugar desde el Poder Judicial, y en los últimos años empezamos a ver muchos más los lados oscuros, esos que Roberto siempre se encargó de resaltar, y los vemos en la judicialización de los temas de corrupción, en Brasil, aquí vemos otros tipos de patologías, los efectos redistributivos negativos de la judicialización de políticas sociales, etc. Entonces, mi pregunta es, en lo que ustedes presentaron hay visiones como más complejas negativas, más la complementariedad de otros tipos de activación jurídica o de búsqueda de datos, como lo que presentaba Alejandro, de rastrear los procesos más que solo el fenómeno de judicialización para verlo en su complejidad. Lo que traía Roberto respecto de los tipos de judicialización, más por ejemplo la idea de la procedimentalización como un límite, y lo que señalaba María Paula respecto de la importancia del liderazgo político del diálogo de la judicialización. Entonces, de cara a las conversaciones sobre judicialización actuales, ¿qué hay para traer de lo que ustedes están planteando respecto de la conversación de hacia dónde podemos ir, cómo podemos traer estos aspectos positivos más modulados respecto de la visión sobre la judicialización a conversaciones como las que nos desafían ahora? Seguimos en una posición de hay que recortar a todo, digamos, o sea, vamos a limitar. Esto en conversaciones de tercera generación son conversaciones ya sobre regulación institucional. Por ejemplo, lo que en inglés se llaman preemption laws, prohibición de judicialización de algunos temas, algo que tendríamos que explorar, poco explorado por los juristas, acá los traigo más como juristas y te invito a vos a pensar también si en corrupción hay algunas formas de modular un rol para la judicialización que no sea la que tradicionalmente estamos viendo desbocadas o ajustes a hacer para eso. Otros tipos de diálogos, otros tipos de funcionalidades complementarias, la justicia administrativa, pues digo pensando en vez de lo de la CONADE, pero traerlo, otros juegos con diseños institucionales para enfrentar los dilemas de la judicialización actual. Les invito un poco a pensar en sus investigaciones para la democracia que viene, no solo de la que venimos. Muchas gracias. Sí, yo estaba pensando en otro rol de la justicia, más allá del de la justicia transicional, que evidentemente es distinto, y que está en algunos países y en otros no. O sea, hay países donde la noción de justicia transicional prácticamente no existe, porque afortunadamente no ha habido conflicto. El caso del Ecuador es uno de ellos, ¿no? O sea, para poner en contexto, mientras en el Cono Sur pasó lo que pasó con las dictaduras, la dictadura ecuatoriana fue de las más progresistas, mucho más que los gobiernos democráticos, mucho más. De hecho, una hipótesis que se plantea es que el conflicto colombiano no se da en el caso de Ecuador, siendo vecinos, porque las dictaduras militares redistribuyen el territorio, la tierra, y no hay grandes latifundios. Y son dictaduras que se les conoce como dictas suaves. Entonces, la noción de justicia transicional no existe, y no creo que es el único caso. Y por eso yo afrontaba la discusión desde el otro lado, desde cómo la justicia es un mecanismo para resolver los conflictos que se dan en la política, los conflictos irresueltos de la política. Y un referente empírico claro son las órdenes de prisión, la forma de iniciar un proceso judicial y la captura del poder judicial, fundamentalmente no como el aparato en general, sino las salas de lo penal fundamentalmente. Y eso enlazado en función de lo que preguntabas con el rol trascendental que tiene el Estado. Y ahí sí yo creo que se comparte porque eso es un eje transversal. Tú puedes desarrollar toda una argumentación tanto en justicia transicional como en otros espacios y roles que cumple la justicia, pero si no hay un aparato estatal que sea lo suficientemente sólido para procesar esas demandas, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y ahí, lo que había señalado al inicio, me parece que hay la necesidad de volver a los estudios sobre el rol y la función del Estado. Hay una serie de líneas de la ciencia política fundamentalmente que están pensando nuevamente en eso, pero tradicionalmente no hemos pensado en eso, y en el campo ya más jurídico ha sido fundamentalmente en el plano de los derechos. Y finalmente, algo que también había quedado mencionado, buena parte de la corrupción que se da dentro del Poder Judicial precisamente es por la incapacidad del Estado de procesar adecuadamente las demandas sociales, y las demandas sociales me refiero a las cuestiones muy básicas,
y que luego se reflejan precisamente en corrupción y en la deslegitimación del régimen democrático como tal. Bueno, no es una pregunta fácil, creo, así que empiezo por ahí. Hay dos rasgos que tienen que ver con, en primer lugar, cómo la judicialización y cómo el rol del Poder Judicial cambió en Argentina, creo, muy fuertemente justamente después del juicio a las juntas. Hubo un quiebre en el rol que los jueces y las jueces se vieron llamados a jugar. En ese momento fue una operación, está muy bien documentada en un montón de trabajos, incluso los de Karin Mulovich, entre otros, cómo cambiaron por necesidad el rol que tenían que jugar, levantando el perfil, y creo que eso cambió el rol que tenía el rol que los jueces y las juezas se veían jugando en la democracia argentina, quizás sin límites, sin constraints, sin limitaciones externas muy claras. Es un país que tiene la capacidad de asignada a cada uno de los jueces de controlar la constitucionalidad de las leyes. Eso les da una posibilidad de individualmente, y además a los jueces les gusta. No ven como un costo declarar la inconstitucionalidad de una norma, más bien les parece muchas veces una oportunidad. Entonces, en ese sentido, es difícil, creo yo, pensar mecanismos para que se autorregulen, se limiten y dejen espacio para la regulación política o para la operación de mecanismos administrativos y demás. Ahora, hay un caso en donde yo vi eso muy cercanamente, que son los casos de competencia universal. Es decir, Argentina se ha vuelto uno de los 3, 4 actores en el mundo que acepta, admite y procesa denuncias por crímenes internacionales cometidos en distintas partes del mundo, y esto surge de algún modo siguiendo lo que Roberto criticaba en términos de la jurisprudencia de la jurisprudencia muy expansiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le dice a los estados: ustedes tienen que brindar un derecho a la jurisdicción a todas las personas que estén en su territorio, y por lo tanto tienen que abrir, y la Cámara Federal Argentina usa ese argumento para abrir una investigación contra funcionarios españoles por los crímenes del franquismo. Y eso genera un apetito, un interés por los jueces argentinos de abrir las investigaciones que les llegaban en esa línea. Y lo que yo vi en los últimos tiempos, de un modo bastante orgánico e interesante, es que se dieron cuenta que era un problema. Y entonces crearon, así como crearon la idea de que tenían competencia universal, a pesar de que eso estaba en la Constitución de 1853-60, en lo que hoy es el artículo 118, que hablaba del derecho de gente, ya lo tenían ahí, nunca nadie había prestado atención hasta los tempranos 2000. Y así como inventaron esa idea de poder, o crearon esa idea de poder investigar crímenes internacionales extranjeros, crearon la manera de limitarse, de autolimitarse, y entonces desarrollaron esta idea de que en realidad los tribunales argentinos tienen esta posibilidad de investigar crímenes cometidos en el exterior, pero que esa posibilidad es subsidiaria. ¿Subsidiaria de qué? De que se estén investigando en otros lados. Entonces viene Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, a una reunión del G20 y le piden la detención, y el juez cautelosamente dice: no, vamos a preguntarle si Turquía, si Yemen, si Arabia Saudita están investigando estos crímenes, y hasta que no nos digan nada no vamos a hacer nada. Y se produce el G20, se va, no pasa nada. Y hace poco una fiscal y un juez de primera instancia cierran una investigación contra Xi Jinping y otros jerarcas chinos en Argentina. Se dan cuenta que es un problema tener eso abierto. Ahora creo que se apeló y creo que tiene que resolver la Cámara Federal, pero quiero creer que va a primar el buen juicio del buen sentido, diciendo que también vienen ONGs alemanas y estadounidenses a litigar a la Argentina para que los tribunales argentinos abran la investigación, y los jueces y la fiscal con criterio dicen: no, acá encontramos una manera de autolimitarnos, de restringirnos. Entonces yo creo que que podemos esperar que eso empiece a ocurrir. Tenemos que conversar, persuadir, formar, capacitar y generar un consenso en donde existan estos límites
pero hay que persuadirlos a ellos. Yo creo que imponiéndoselos a ellos no nos va a ir bien. No, a ver, sobre tu pregunta, Paola, sí, es compleja, pero es interesante. No, hay sí una vuelta de tuerca, al menos en los estudios jurídicos, de estas visiones procedimentalistas, que cuando nacieron, digamos, había un fallo famoso que fue Carol en Products, digamos, entonces la idea era una idea muy contextualizada, ¿no? Entonces la idea es, hay que distinguir entre cuestiones sustantivas y procedimentales, los jueces tienen que concentrarse en las cuestiones procedimentales, que serían ¿cuáles? Y bueno, en el momento, digamos, en donde la literatura, entre otras, la literatura de ciencias políticas hablaba del peso y los grupos de interés y demás, bueno, se fue determinando que, digamos, ayudar a destrabar, digamos, a la democracia, o sea, cuidar de las condiciones procedimentales de la democracia, requería que la justicia pusiera un ojo muy fuerte sobre, digamos, la labor de los grupos de interés, y eso, digamos, en el momento también, digamos, de las discusiones sobre el tratamiento de discriminación racial a los afroamericanos, en particular en los Estados Unidos, era la idea de, bueno, y una atención muy especial sobre el tratamiento que se le da a lo que se llaman las minorías discrete and insular. Bueno, una vuelta de tuerca interesante es que en los últimos 5 años, muchísimos de los que habíamos estado cerca de esos estudios procedimentales, pero digo, más allá de mi interés personal, que también está involucrado ahí, digamos, hubo un gran revivir de los estudios procedimentales, haciéndose la pregunta correcta, que es en parte tu pregunta, Paola, que era, digamos, a la luz de este contexto, así como en su origen las ideas procedimentalistas estaban permanentemente leyendo y eran resultado de una lectura del contexto. ¿Qué está pasando? Y hay los grupos de interés, etcétera. Miren cómo están los afroamericanos. Bueno, hoy, en este contexto, ¿cómo se repiensa? Entonces, un punto interesante es que buena parte de la doctrina, digamos, constitucional comparada está haciendo ese trabajo. En distintas jurisdicciones está haciéndose la pregunta de hoy tener esa preocupación procedimentalista o hacerle ese señalamiento a la justicia, usted tiene que dedicarse al cuidado de los procedimientos. ¿Qué significa? Y algunos lo estamos haciendo desde América Latina. Yo creo que, digamos, en línea con estos trabajos, bueno, desde, digamos, democracias erosionadas, abusos ejecutivos, populismo, etcétera. Bueno, la pregunta es, ¿qué podría hacer la justicia en este tipo de contextos para seguir cuidando las condiciones procedimentales? Y en el marco de la justicia transicional, yo creo que tiene mucho que decir, o hay mucho para decir ahí, y algo se ha dicho, y es, bueno, dado que muchos de estos procesos vienen interrumpidos, en mis términos, la conversación pública, la conversación democrática, viene interrumpida desde arriba, digamos, se hace imposible la conversación, porque desde arriba se impone el silencio, o se traba digamos, el avance, digamos, el procedimiento de reflexión y de decisión al respecto. Bueno, entonces la justicia tiene un papel ahí, por ejemplo, contra las amnistías producidas, por ejemplo, por una dictadura. Otra cosa es una amnistía producida por la democracia en condiciones ampliamente democráticas. Pero bueno, ahí hay una línea para mí de reflexión interesante, y es entonces, hoy repensar el contexto puede implicar esto, a la luz de las democracias erosionadas y demás, qué cosas puede hacer la justicia para hacer posible esa conversación que viene trabada desde arriba, esperablemente, ¿no? Entonces, y hay cosas que se hacen al respecto, hay cosas que a veces la justicia decide en esos términos, y hay mucho para decir, en particular desde la perspectiva latinoamericana, porque los problemas de las democracias erosionadas en el centro no son los mismos que acá, y entonces hay mucho para decir y hay cosas que se están diciendo al respecto. María Paula. Bueno, volviendo al contraste entre justicia no transicional y justicia transicional, digamos, yo creo que una agenda de investigación interesante es las relaciones entre las dos, que ya se señalaba brevemente, o sea, como Alejandro dice, en parte citando el trabajo de Cari, cómo procesos exitosos de rendición de cuentas por atrocidades generan bases de legitimidad que la justicia antes no tenía, que llevan a procesos de judicialización de la política que no hubieran existido sin, o caso colombiano, por ejemplo, que es el inverso, justicia muy imparcial, muy arraigada, digamos, que se confía mucho en ella, digamos, cómo genera la necesidad de justicias especiales para lidiar con la atrocidad, porque, digamos, es otro tipo de justicia, ¿no? Entonces, esa relación me parece importante.
En cuanto a los lados oscuros, digamos, volviendo a ese contraste, entonces, Paola dice con razón que la literatura sobre judicialización de la política empieza como con mucha emoción, digamos, mucho optimismo de lo que puede lograrse a través de la justicia, en buena medida porque esa emoción viene tiene dos razones, o sea, no es como gente que no pensaba en los riesgos de usar la justicia, ¿no? Una, porque digamos, la política no da, el sistema político está cerrado, o sea, que es gente que ha intentado, movimientos sociales que han intentado lograr cambios en el sistema político y eso no se logra, entonces acuden al judicial con nuevas herramientas y luego, bueno, es la posguerra fría, ¿no? Que genera, digamos, el derecho y los derechos humanos se vuelven un punto focal súper importante para dar las peleas y eso, digamos, mueve la política hacia lo judicial. Entonces yo creo que también la discusión sobre politización o qué quiere decir politizar la justicia debe cambiar en ese sentido. O sea, por supuesto que la justicia tiene que seguir cumpliendo con roles de imparcialidad, cuidado del proceso democrático, etcétera. Pero bueno, muchas de las luchas políticas se dan en el plano de la justicia porque ese se volvió un lugar donde, digamos, discutimos sobre interpretaciones. A eso iba mi punto inicial. O sea, puede ser que el legislativo tome decisiones importantes, pero luego, digamos, esas decisiones son muy grandes, son muy complejas, se pueden interpretar de muchas maneras, entonces la lucha interpretativa sigue ahí para mí. Y entonces ahí me parece que lo importante es, volviendo a la discusión sobre los lados oscuros que proponía Paola y sobre la contextualización o los nuevos escenarios que proponía Roberto, yo creo que la literatura sobre judicialización está llegando a posturas más situadas o condicionadas, o sea, en vez de decir no sirve politizar la justicia o judicializar lo político, es cuáles son las condiciones bajo las cuales la justicia nos permite lograr redistribución. Entonces sabemos que es súper difícil lograr redistribución con la justicia, que por lo general la justicia va a ser regresiva, pero bueno, sí hay organización colectiva, sí se permite que haya legitimidad en la causa para grupos, sí se permite hacer reclamos estructurales basados en procedimiento. Entonces puede haber, digamos, resultados interesantes allí donde hay déficits profundos de la política. Y me parece que eso a la vez ha generado reacciones de parte de la justicia que son interesantes, mucho más conciencia de los jueces y las juezas sobre su rol como hacedores de política pública, de las consecuencias que pueden tener sus fallos, ¿no? Entonces mucho más diálogo entre justicia y sociedad, entre cortes, ¿no? Y me parece que ese es el contexto o el escenario no al que se refiere Roberto, donde en buena medida las discusiones de democracia se dan en el plano del Poder Judicial. Y yo creo que ahí en la justicia transicional, en cambio, nos quedamos un poquito cortos porque la justicia transicional nadie la cuestiona como todo el mundo sabe que es. Esos juicios, o sea, nadie critica que tenga que haber juicios contra las atrocidades, pero luego esos juicios se pueden dar de muchas maneras y tienen un lado oscuro también, ¿no? Y en buena medida yo creo que estamos viendo ese lado oscuro con el resurgimiento de las narrativas y las estrategias de backlash, digamos, las narrativas contra las estrategias de memoria, de justicia, etcétera. Entonces me parece que en buena medida esas lecciones que aprendemos de la literatura sobre judicialización de la política nos sirven para comprender la justicia transicional. Entonces, por ejemplo, cosas que pueden ser tabú, pero esta comparación entre priorizar y no priorizar es interesante. Puede ser que cuando se prioriza casos, primero se logran cosas importantes en términos de investigación estructural, digamos, de comprender el modus operandi, no todos los casos, pero a la vez, digamos, se limita la posibilidad de backlash, ¿sí? Y eso es importante. Combinar justicia con otras medidas no punitivas. También, digamos, puede ser tabú, pero, o sea, menos justicia a cambio de verdad, justicia con verdad y con reparaciones. No sé, todas esas cosas son fórmulas de anticipar el posible backlash, de ver cómo se reacomodan, digamos, las relaciones de poder en contextos de transición y de post-transición que valdría la pena, digamos, meter en la ecuación. Bueno, muchas gracias. Ahora la pregunta que sí un poco conecta con esto que decía María Paula, porque si antes estaba planteando ver de la conversación de judicialización, ventajas y desventajas, ahora quería ir al revés, de la conversación sobre justicia transicional, que habíamos aprendido sobre distintas formas de usar el poder judicial, y también les proponía, en lo que les adelanté, mirar los lados oscuros del poder judicial en la justicia transicional, de cara entonces a ver si además de hacer ese análisis, porque parece siempre tenemos visiones un poco románticas o a lo sumo planteadas en los términos en los que planteaba Roberto, ¿no? De los excesos en términos de sustancia versus proceso, etc. Pero si vamos a las conversaciones sobre justicia transicional y la evidencia que hoy tenemos de cómo se ha usado, ¿qué ven como límites y qué ven como potencialidades también de cara a el traspaso ahora
de los aprendizajes de la justicia transicional a otras causas sistémicas, ¿no? Que es otra de las conversaciones que están abiertas hoy en todas las conferencias. Cuando nos ven a los académicos revisando el pasado, enseguida surge la pregunta, bueno, ¿hay alguna traslabilidad de estas experiencias a grandes problemas sistémicos como corrupción, violencia de género? Aparecen como reiteradamente en las conversaciones. Bueno, les pregunto si están pensando algo por ahí. Y después algo que también traía María Paula y que yo creo que hay que traer a la mesa es en qué medida toda esta conversación no está atravesada por el cambio de época de lo que significa en nuestros países el aterrizaje, en las formas en las que va aterrizando, del proyecto de la democracia constitucional, ¿no? Lo que tenemos son 40 años de trabajo para activar todo el diseño de esa democracia constitucional, que de hecho, casi diría, nuestro electorado en la Argentina lo ha puesto en juego de la forma más extrema imaginable. Tenemos por primera vez al presidente más débil de la historia democrática en términos de la distribución de su control de instituciones y quizás más fuerte en términos de la legitimidad del voto para lo que se puede obtener en un balotaje, que es algo muy breve, probablemente no por mucho más de 100 días. Entonces, de ese hiperpresidencialismo del que hablábamos hace 40 años a este presidente hiperdébil que tiene el poder más dividido que nunca, gobernaciones, ramas de poder, cámaras de Congreso, no hay mayorías, no hay primeras, digamos. Es interesante eso en el caso argentino, en qué medida todo lo que estamos hablando no es un proceso de activación de creatividad de la institución judicial para acompañar esa transición hacia las democracias liberales o constitucionales en nuestra región. Nada, pregunta abierta para que cada uno aborde desde donde se puede. Sí. Es que yo creo que de ahí se deriva una pregunta que es igual de importante y tiene que ver con en qué medida un sistema político que está deteriorado puede tener una justicia que camine por un camino distinto. Y ahí la que viene a continuación es por dónde empezamos, por el lado de la justicia, por el lado de la política. A mí me cuesta creer que tengas un sistema político muy erosionado y que puedas tener estos jueces de avanzada. Porque para tener eso necesitas primero un sostén institucional. Y hay una cuestión circular, que es bien importante, porque si asumimos como la esfera de lo judicial, y ahí eso me refería al inicio con esto de la visión lumaniana, de forma absolutamente autónoma, puedes caer en una cuestión absolutamente idílica, si los jueces van a ser, ¿y cómo van a ser los jueces si tienen una dependencia del poder político, si el poder político está corroído? O si intentan hacer, les matan. O si intentan hacer, caen en las redes del narcotráfico, del crimen organizado, que ahora en varios países, me parece que el caso de la Argentina no es tan grave como el caso de Ecuador, por ejemplo, y de algunos centroamericanos. Entonces, yo creo que ahí hay otra discusión que es bien importante y que impide de alguna manera hacer observaciones desde lo jurídico, aislado del tema puramente político e institucional, y volvemos entonces al tema de cómo el régimen democrático, y esto tiene que ver con actores políticos fundamentalmente, es la base sin la cual un cambio en términos de una justicia más progresista, una justicia que defienda derechos humanos sea posible. Bueno, sobre los lados oscuros yo creo que es importantísimo señalar. Yo vengo del derecho penal internacional y ahí si uno mira el accionar de la Corte Penal Internacional y la selección de casos, es una tragedia, ¿no? Lo que la comunidad internacional ha logrado hacer con eso en términos de reproducir la separación entre el norte y el sur, y el norte siempre persiguiendo al sur, Europa persiguiendo a África, más allá de los crímenes que se hayan cometido ahí. En el contexto de la justicia transicional latinoamericana hay para mí dos rasgos muy importantes que hay que mirar con mucho cuidado. El primero es el factor clase y cómo la justicia transicional da resultados completamente diferentes en función de qué clases sociales han sido víctimas de las violaciones de derechos humanos. Y entonces el contraste entre Argentina y varios países de América Central es muy brutal, o Argentina, Chile y varios países de América Central, es muy brutal, y como en contextos, digamos, donde las víctimas han sido grupos tradicionalmente muy desfavorecidos
y maltratados, la justicia transicional no ha dado casi ninguna respuesta. Y el segundo punto que se conecta en alguna dimensión con las preocupaciones de las que hablaba María Paula recién, pero también hoy a la mañana, es la vuelta, la tergiversación, la manipulación de la justicia transicional para perseguir líderes políticos, como es el caso de Bukele hoy. Hoy Bukele está logrando que se derogue la amnistía en El Salvador para perseguir líderes políticos actuales por hechos cometidos hace 20 años. Entonces ahí me parece que es algo que tenemos que mirar con muchísimo cuidado. En términos de la expansión del marco de la justicia transicional hacia otros elementos, hoy se discute para corrupción, lo hablábamos hace unas semanas aquí. Yo he mirado con más detalle y con mucha preocupación, con atención y algo de preocupación en la búsqueda de avanzar hacia la lucha contra el crimen organizado, la idea de usar la justicia transicional contra el crimen organizado, en parte por algo de lo que hablaba María Paula al comienzo, que pueda terminar siendo una especie de lavado de cara, legitimación. Es decir, mi preocupación ahí no tiene que ver con la justicia transicional en sí, sino con un contexto en donde se use la justicia transicional sin los actores que hicieron que la justicia transicional fuese lo que terminó siendo en algunos de los países en donde generó procesos fructíferos, productivos, interesantes, de cambio. Entonces, si nosotros decimos es simplemente el uso de estas herramientas y esta flexibilización de las respuestas, el peligro de manipulación me parece altísimo, en la medida en que no tenemos las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, que fueron las que en gran medida impulsaron, controlaron, empujaron todos esos procesos en los contextos en donde fueron fructíferos. Sí, en parte, digamos, el contraste que había entre posiciones más optimistas o pesimistas, yo creo que es entendible dependiendo, digamos, el marco, el contexto que uno está mirando. Yo creo que entiendo, María Paula suele tener un mayor optimismo con la cuestión judicial, para mí muy comprensible, enfocándose sobre todo en Colombia, donde hay una clase política detonada, digamos, y hay una justicia que ha actuado de modo relativamente, pero decente, en particular la Corte Constitucional, y entonces, bueno, uno tiene razones, pero yo, de cierto optimismo, o decir, bueno, digamos, está bien si la conversación sobre cómo se interpretan cuestiones sustantivas tiene un papel central la Corte, digamos. Pero yo creo que en general yo tiendo a ver la cuestión en este punto, no en otras cosas que decía antes Santiago, pero digamos, en este punto yo coincido en que el Poder Judicial debe verse en principio como parte del problema y que digamos, muchas veces operamos y se opera en las ciencias sociales como si, digamos, todos los problemas que uno detecta de democratic backsliding, digamos, erosión constitucional, etcétera, la justicia fuera ajena. Entonces, a ver qué puede hacer la justicia para resolverlo, ¿no? Digamos, en un contexto de democracia erosionada, no hay ninguna duda que va a estar en primer lugar, o es esperable que la justicia, salvo excepciones, sea parte central de ese problema. No, y entonces, por un lado diría eso, digamos, de que yo creo que muchas veces se mira mal al Poder Judicial por esta idea en un sentido insólita, digamos, de que hay una rosy picture del Poder Judicial frente a la brutalización del Congreso, digamos. Yo creo que hay una pintura que es brutal en ambos casos, ¿no? O sea, yo también estoy en contra de la visión opuesta, digamos, de la digamos, santificación, digamos, de la política profesional frente a la corrupción o las persecuciones que vienen del Poder Judicial, ¿no? Yo creo que las dos esferas están muy contaminadas. No, y el último punto tiene que ver con una cuestión que era central en Madison y yo creo que los Founding Fathers, y que insólitamente hemos ido abandonando, que es la preocupación por la motivación, ¿no? Yo creo que en la línea más importante que escribe Madison en El Federalista es en el Federalista 51, él dice, bueno, todo el juego consiste en el diseño institucional apropiado, es
combinar los medios constitucionales y las motivaciones personales, ¿no? Entonces, si usted no consigue eso, entonces está pensando en ángeles, y aquí no hay ángeles ni va a haber ángeles, ¿no? Entonces tiene que ver qué medios le da para disparar al de enfrente cuando quiere abusar, y eso vinculado con las motivaciones esperables. Y yo creo que es insólito, digamos, cómo en parte la doctrina, y aquí pienso en particular la doctrina constitucional, pero creo que más allá, piensa en darle consejos, digamos, y mucho de lo que hemos hecho nosotros aquí también tiene que ver con eso, qué es lo que debería hacer el Poder Judicial, desentendiéndose que todas las motivaciones están en las direcciones equivocadas, o sea, y que en este contexto motivacional, todos los incentivos que tiene el Poder Judicial es para hacer exactamente lo contrario que lo que uno querría. No es en absoluto esperable que el Poder Judicial haga algo de lo que nosotros desearíamos o le impulsaríamos o escribiríamos 100 artículos para decirle, por favor, hagan esto, controlen los procedimientos, concéntrense. No es en absoluto esperable, es todo lo contrario, digamos. Están frente a privilegios extraordinarios, capacidad de extorsión fabulosa, digamos, bajísimos controles de accountability sobre ellos. Entonces, en esas condiciones de incentivo, digamos, bueno, todo lo que decimos es en parte vano, ¿no? En la medida en que, digamos, no recuperemos la preocupación por, bueno, qué reforma institucional puede llegar a ser necesaria para que, digamos, motivarlos personalmente a que hagan cosas que hoy tienen todas las motivaciones contrarias para hacer, ¿no? No porque sean demonios, sino porque bajo esa cadena de incentivos, cualquiera en esas condiciones haría lo horrendo que están dispuestos a hacer cada uno de ellos. Bueno, para que Roberto no me acuse de dar el rosy picture del Poder Judicial, me voy a ir al lado más oscuro, que yo creo que tiene que ver con lo que Santiago empezó a hablar, pero más a fondo. Digamos, yo creo que el mayor problema que tiene el Poder Judicial en este momento en materia de enfrentamiento de crimen organizado, corrupción y atrocidades es, digamos, que el poder fáctico va por otro lado y en muchos casos se enquista en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, eso que Santiago llamaría debilidad estatal, yo lo complejizaría incluso más, hablando de captura, ¿no? Cooptación, colusiones. Entonces, digamos, casos complejos de crimen organizado que la justicia intenta enfrentar. No sé, póngale por ejemplo el caso de Ayotzinapa en México. Entonces, no, Ayotzinapa es una desaparición de 43 estudiantes, ¿no? Desapariciones todos los días en México, miles de desapariciones, números obscenos. Ayotzinapa es una ventanita chiquitita al problema. Pero bueno, se vuelve un caso muy importante políticamente y entonces supuestamente el Estado le mete toda la ficha a resolverlo. ¿Cómo le terminan metiendo la ficha al Estado a resolverlo? Se inventa una versión. La Procuraduría de México da una versión de los hechos que es totalmente falsa. Inventa, digamos, dónde están los cuerpos, cómo se quemaron los cuerpos, quién dio la hora, todo mentira, todo manipulado. Y entonces, digamos, me parece que ese es el lado más oscuro de lo que está viviendo las nuevas, digamos, el nuevo momento, el contexto del que hablaba Roberto, que es un poco que estamos volviendo a un Estado monstruo, pero no es el Estado monstruo solo represor, sino muchas relaciones, digamos, o configuraciones de poder de actores del crimen organizado con élites económicas incrustándose en el Estado y moviendo al Estado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para...? Entonces ahí yo, claro, no podemos tenerle fe al Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial hace algo frente a esos crímenes, hay que aplaudirlo, ¿sí? Entonces, digamos, que en buena medida lo de Ayotzinapa se movió, bueno, porque vino el grupo de expertos a México, que era internacional, empezó a mostrar que todo era mentira, pero un fiscal del caso nombrado por un momento, logró un montón de pruebas mostrar que eso era falso y cuál era la otra versión de la historia, etcétera. Entonces, bueno, en circunstancias muy difíciles que la justicia logre moverse es interesante y es digno de reconocimiento, ¿sí? Y me parece que eso ha pasado en varios casos latinoamericanos, o sea, Guatemala, incluso antes de la CICIG, ¿sí? Pero, digamos, hay un proceso de genocidio que involucra a un presidente, no es menor, porque las condiciones son muy adversas. Entonces, yo sí creo que es más bien rescatar, digamos, lo que hace que el Poder Judicial actúe de esa manera tan heroica en contextos tan difíciles, ¿sí? Me parece que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y ahí, digamos, cosas contraintuitivas tienen que ver con, digamos, puede ser que si el Poder Judicial abarca mucho, apriete poco. A eso me refería yo con lo de la selección, ¿sí? Yo sí creo que hay
aprendizajes bienvenidos del caso argentino, de que por ahí no podemos ir a todos los casos, pero sí tratar de escoger unos casos bien escogidos que ilustren el problema sistémico del Estado capturado, ¿sí? Para ver cómo hacemos para desarmarlo. Y lo otro que mencionaba Alejandro sobre el factor clase, yo no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, a mí me parece que los casos centroamericanos hay mucha variación, pero que hay muchos casos latinoamericanos, digamos, Guatemala es uno, pero Perú, Colombia, en donde, digamos, los sectores más victimizados han sido clases subalternas. Ahí el problema no es que no logren justicia transicional, que no logren castigo, sino que el castigo puede ser insuficiente, porque la mirada, digamos, correctiva de la justicia es devolver a la gente al estado anterior al que se encontraba. Y cuando el estado anterior al que se encontraba es miseria, precariedad de derechos, etcétera, pues eso no alcanza, ¿no? Y entonces ahí vienen las visiones nuevas de los tribunales, incluyendo a la Corte Interamericana, decir, bueno, ¿cómo hacemos para transformar las condiciones estructurales de base para que no vuelva a ocurrir, qué sé yo? Pero me parece que, o sea, la mirada de distinción de clases sirve para entender el perfil de las víctimas, pero no para necesariamente decir la justicia solo le responde a las víctimas de clase media y no a las de clase baja, sino que se necesitan otros enfoques distintos. Bueno, muchísimas gracias. Cortamos aquí, así abrimos a debate. Teníamos la idea de hacer una tercera ronda, pero me parece mejor escuchar al público y responder. Cari Smulovitz. Gracias por las presentaciones. Yo tengo un montón de preguntas, pero no voy a hacer todas. Las voy a agarrar en pasillo después. Voy a empezar con un comentario, pregunta, sobre todo a Roberto, porque creo que es donde tengo los puntos de mayor distancia, ¿sí? Una forma elegante de decir esto. La visión que vos presentás sobre judicialización, ¿sí? Centralmente es una idea, digamos, de lo que Hirschel llamaría mega judicialización, ¿sí? Esta sustitución, en cierta forma, de las decisiones políticas, ¿sí? Por decisiones de orden judicial, ¿no? A mí una de las cosas que me sorprende de la forma de la presentación es que la discusión está centrada en las discusiones del poder judicial como poder judicial, de los funcionarios judiciales como funcionarios judiciales, y en cierta forma la utilización de los procedimientos judiciales por actores de la sociedad civil desaparece como un instrumento, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, el hecho de que los procedimientos judiciales empezaron a ser vistos como un instrumento de acción política por distintos tipos de actores, actores políticos, pero actores de la sociedad civil, no aparece registrado como uno de los grandes cambios que han sucedido dentro de las democracias post-transición en América Latina en general. Si uno mira la judicialización no como un resultado, sino como un medio, ¿sí? Un medio de acción política, entonces quizás, no digo que la visión sea más optimista, porque justamente como es un medio, da lugar a judicializaciones que producen avances de derechos, judicializaciones que producen retrocesos de derechos, judicializaciones que empantanan la discusión sobre políticas públicas, ¿sí? Pero me parece que justamente lo novedoso, si tengo que pensarlo, para América Latina post-transición, es la incorporación de un instrumento adicional en el conflicto político por parte de los actores, y es un instrumento novedoso básicamente porque uno le da participación a un tercer actor, esto es el Poder Judicial, ¿sí? Es un instrumento novedoso porque convierte la discusión política con otro lenguaje, el lenguaje de intervención en ese ámbito no es solamente la calle, no es solamente el voto, sino también es, digamos, alguna forma de la argumentación, ¿sí? Esa forma de la argumentación puede, digamos, referirse a cuestiones locales, o utilizar argumentos locales, o puede utilizar argumentos, digamos, del derecho internacional, pero, digamos, me parece que la transformación que se produjo tiene que ver con la incorporación de un nuevo medio, no tanto con los resultados, ¿sí? Porque, lógicamente, digamos, como en cualquier conflicto político, los resultados son inciertos y van a depender de un montón de otros factores. No sé, hago las otras...
con respecto a la intervención de Santiago, me gustaría que aclares exactamente a qué te referís vos por corrupción judicial. No estoy diciendo que eso no exista, pero no sé muy bien a qué te referías cuando lo mencionaste. Y en el caso de Alejandro, vos mencionaste en particular innovaciones sobre la recolección de información y el rol que eso tiene, y también mencionaste la relevancia de las innovaciones, si se quiere, procedimentales e instrumentales o de uso de procedimientos. Y vos mencionaste exclusivamente el caso de la acción en el caso Smith, pero digamos, ¿qué otras innovaciones de orden jurídico cuál sería el inventario de esas innovaciones que te parece es importante, digamos, no solamente el caso argentino, sino más amplio? Me parece que es muy interesante, pero y lo tomo como un aporte relevante. Ahora, para explicar, digamos, por un lado es el sesgo propio de la mirada. A mí, sí, yo escribo sobre estas cosas pensando en lo que los jueces hacen o no. Pero de todos modos, yo diría, digamos, es tal vez porque lo que me parece más urgente y más importante es esa pregunta de qué es lo que el juez está autorizado a hacer y qué cosas se autoriza a hacer. Entonces, pueden venir 500 demandas de la sociedad civil porque, por ejemplo, no le gusta el resultado, no sé, en materia de aborto o en los casos de transición, no les gusta que haya amnistía. Y la justicia, lo que yo me pregunto es, ¿qué hace usted, digamos, aceptando eso? Digamos, usted no tiene jurisdicción. Entonces, debería cortar eso. Por eso, para mí, lo que es urgente, digamos, es la discusión de clarifiquemos los tantos, porque usted está abriendo la puerta a cosas que no debería abrir la puerta. En Argentina, todo este tiempo ha estado lleno de ese tipo de demandas, por ejemplo, no sé, recientemente, en los años del último peronismo, kirchnerismo, digamos, usted, digamos, métase, usted corte, intervenga en los fondos que la ciudad le acaba de sacar a la nación, o intervenga usted la corte para redesignar a los miembros del Consejo de la Magistratura, porque, digamos, el Congreso tenía este derecho. No, bueno, ahí en ese deslinde de tareas, digamos, es donde para mí se juega la cosa. Entonces, por supuesto, es importante registrar este hecho novedoso, que hay que dar cuenta, que es qué está haciendo la sociedad civil, pero digamos, en todo caso, mi sesgo es ese, es desesperadamente decirle a la Corte, saque sus manos de ahí, usted no tiene que meterse. Hay cosas que tiene que decidir la sociedad, y las ha resuelto de un modo que le guste o no, pero usted no tiene nada que hacer ahí. Cuestiones como la del aborto, no sé usted qué hace ahí metida. Cuestiones como la de nombramientos judiciales que tradicionalmente fueron cubiertas por la idea de las cuestiones políticas, no debería meterse o debería meterse sustantivamente. Bueno, pero por eso, entonces, para mí la discusión está ahí, y lo que me interesa es dar ese debate, pero digamos, me parece central registrar qué es lo que está pasando, que en toda la región, en un mismo tiempo, han ocurrido este tipo de iniciativas y, digamos, la justicia la sigue tomando. Yo, digamos, mi perspectiva es esto, decirle a la justicia, esto lo tiene que hacer, esto no entiendo por qué se mete, digamos. Entonces ese deslinde, pero... No. Sí, para el caso argentino, digamos, vos lo que estás diciendo es, digamos, tendría que haber una definición externa acerca de qué es lo judiciable. ¿Sí? Digamos, en última instancia... Eso lo dice la Constitución. Está bien. No, pero justamente lo que dice nuestra nueva Constitución en ese punto es, en la medida en que autoriza a ciertos actores que antes no podían participar en esa discusión sobre lo judiciable, son los propios actores los que te definen digamos, te extienden el límite de lo judiciable. Entonces me parece que, digamos, curiosamente vos me estás proponiendo algo al revés, digamos, que desde la autoridad, ¿sí?, se establezca un límite acerca de qué es lo que se convierte judicial. Pero no ha cambiado la Argentina en términos del sistema de checks and balances y qué cosas teóricamente le corresponde a cada esfera. En todo caso, lo que hay es cambios en lo que es el standing, de permitirle que usted ponga una acción. Pero frente a eso, por ejemplo, digamos, con una ONG yo voy y digo, y la Corte dice, pero yo no tengo nada que hacer sobre esta materia, que muchas veces lo sigue haciendo. O sea, es totalmente central. Por eso, para mí, la discusión está ahí. Entonces, el cambio que ha habido de darle más posibilidades al ciudadano común a intervenir en ciertas causas,
no va de la mano de, y cambia ahora, volvemos a repensar todo de cómo está, qué le compete a la justicia y qué no. Eso no, es una discusión que se asume como saldada y que está permanentemente en discusión, pero no es que cambia porque ahora usted tiene el standing, usted puede litigar. No, eso no toca nada respecto de la esfera que le corresponde a la justicia. Digamos, la justicia no puede escribir un decreto, no puede hacer una ley. Entonces, pero bueno. Gracias. Sí, el concepto es fundamental porque puede ir desde un concepto amplísimo que abarca todo, como decir, si el juez se hace cargo de un tema que no conoce es corrupción judicial. O decir cuando el juez recibe influencias de un superior es corrupción judicial, que me parece que es independencia interna, que no es lo mismo. Y aceptar un cargo sin tener las destrezas tampoco me parece que es corrupción judicial. O tener la presión de un actor político, que sería independencia judicial externa. Entonces, la noción es relativamente simple, es el intercambio de una sentencia, de una decisión judicial por un tipo de recursos, que pueden ser materiales o simbólicos, desde el Poder Judicial, visto como jueces o como fiscales, respecto del usuario del servicio judicial, que muchas de las veces está mediado por actores que sirven como correas de transmisión, que son fundamentalmente los abogados. Y ahí es un campo interesante de investigación que poco lo hemos desarrollado en América Latina. En Perú hay algunas cosas interesantes y es sobre el rol fundamental que cumple el abogado, sobre todo los grandes estudios de abogados, para aceitar la posibilidad de que se intercambie esto, la relación de una decisión espuria, digamos, por recursos. Breve, iba a hablar de las innovaciones procedimentales en la respuesta a la tercera pregunta, que ya sabía cuál era, y por eso no usé tiempo. A mí me parece que hay algunas cosas que son claves de las innovaciones que se introdujeron en Argentina en el juicio de las juntas, que incluso repercutirían hoy. La principal es romper con la estructura rígida del juez de instrucción y el fiscal, y el juez de instrucción llevando la investigación y el fiscal controlando, y esa lógica de uno a uno, sino más bien la idea de una fiscalía que puede ser múltiple, en lo que se llama en derecho el modelo acusatorio adversarial, en donde la fiscalía investiga y tiene una estructura muchísimo más flexible y colaborativa de investigación, y la judicatura cumple un rol más bien de control de la legalidad. Eso me parece que fue clave en el éxito del proceso y que es clave en cualquier intento serio de investigar crimen complejo, crimen organizado, corrupción, terrorismo, etc. Entonces ese primer rasgo diría que fue clave. Vinculado con eso, el segundo rasgo es la selectividad. De vuelta seguimos encaprichados con la idea del principio de legalidad procesal, la idea de que hay que investigar todos los delitos, y eso genera una serie de problemas prácticos enormes, y ahí fue muy claro, dijeron, no, estamos usando, además la forma en la que se hizo fue muy inteligente en el sentido, no, esto es un tema de Código de Justicia Militar, acá no aplicamos el Código de Procedimientos argentino, el Código de Justicia Militar no decía nada sobre eso, entonces vamos a seleccionar 700 casos de los 8.000 y pico que tenía la CONADEP, y de esos incluso terminaron recibiendo prueba por 200 y dijeron, ya tenemos lo que necesitamos, dictemos sentencia. Entonces la selectividad me parece que es un rasgo muy importante. En ese sentido me parece que Colombia ha tomado la posta de la innovación y esta idea que hablaba María Paula de las macrocausas, de los macrocasos, de nuevo, el seleccionar 10 macrocasos como hace la JEP, o algunos, no importa, pero entender entonces romper esta lógica uno a uno de un delito, un juez de instrucción fiscal, sino más bien la idea de desarrollamos un mecanismo de investigación mucho más complejo, sofisticado, colaborativo, y seleccionamos los casos. Entonces eso me parece que es clave, que incluso sería, volviendo a lo que decía Paola, pensando para el futuro, me parece que es clave entender que eso fue lo que hizo una gran diferencia acá. Y lo último que voy a decir, que es menos obvio, me parece que una genialidad que se produjo por casualidad en la Argentina es la bifurcación del uso del derecho penal interno e internacional en los casos de criminalización de violaciones graves de derechos humanos, sobre todo después de la reapertura de los juicios, porque el Poder Judicial decidió que iba a usar el derecho internacional para derribar amnistías, indultos y problemas de prescripción de la acción penal, y para eso usaban
crímenes de lesa humanidad, pero investigar crímenes de lesa humanidad, digamos, nadie sabe hacer eso muy bien en Argentina, no había ninguna experiencia, entonces dijeron, no, en realidad para perseguir concretamente vamos a usar el derecho interno argentino, vamos a usar el Código Penal, y entonces eso permitió que la justicia de todo el país pudiese investigar homicidios, tormentos, sin ningún tipo de capacitación como se quiere hacer en otros países. Bueno, vamos a formar a todo el Poder Judicial en investigar crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional no puede hacer eso bien, entonces es difícil hacer eso y a lo mejor no hace falta. Muchas gracias. Carla. Bueno, unos cuantos puntos, algunos más dirigidos a Roberto. El primer punto, Roberto, es, digamos, ¿cuál es el alcance de la comparación que haces con Uruguay? Porque parte de la característica de justicia transicional es que es contexto dependiente. Entonces, y eso es contexto dependiente porque hay una cantidad de obstáculos prácticos y morales que no se dan en casos que no son de justicia transicional. Y además la justicia transicional, tengo entendido que, digamos, parte del objetivo, además de impartir justicia, es producir la transformación social. Entonces, visto desde esa perspectiva, ¿cuál es el alcance del análisis comparativo que no sea simplemente decir acá pasó esto y acá pasó lo otro? Porque esa dependencia del contexto genera muchísimos límites con respecto a cuán trasladable o extrapolable es una experiencia con respecto a la otra. Ese es el primer punto. Después, cuando decís, bueno, Uruguay, tengo entendido que decís, bueno, es más democrático, no quiero digamos, hacer la pregunta epistémica acerca de qué entendés por diálogo entre iguales, pero una pregunta un poco engañosa sería, bueno, el país que fue un ejemplo en términos de justicia transicional, el país que produjo e innovó en términos de repertorio y mecanismos en justicia transicional fue Argentina, no fue Uruguay. Entonces tenés una variedad de cosas y obviamente en las palabras de María Paula fue más reactiva, tenés momentos donde el Estado participa, momentos en que el Estado se retrae, momentos en que la sociedad civil participa, etcétera, etcétera, pero todo eso uno podría entenderlo, es plenamente democrático. Y no solo eso, lo tenés acá y no lo podés tener en Uruguay, del mismo modo que no podrías tenerlo acá, lo que pasó en Uruguay, porque tenés una cantidad de actores y poderes de veto que no los tenías en Uruguay. Entonces, parte de que sea democrático es reconocer lo concomitante y la morfología social y política de cada una de las sociedades. Después, el tercer punto, y ya termino, pero la procedimentalización, ¿no? Bueno, de nuevo, parte del el desafío de la justicia transicional es que tenés un Estado que va a impartir justicia, un poder judicial que va a impartir justicia, que fue cómplice con todos los crímenes de lesa humanidad que se van a enjuiciar. Entonces, ¿cuánta imparcialidad, cuánto ascetismo, cuánta asepsia hay en esa procedimentalización, en particular en los casos de justicia transicional? Y finalmente, la diferencia entre justicia transicional y justicia para entender los problemas de judicialización de la política. Yo creo que, un poco lo que decía Alejandro, parte de la justicia transicional es un momento de excepción, porque es un momento es fundacional para la sociedad. Entonces no es replicable para otras cosas, y tampoco es replicable para entender el proceso de judicialización. Creo yo que en realidad la parte de justicia transicional, más que judicialización de la política y politización de la justicia, que es lo que vos decías, tiene que ser decisiones políticas a quiénes vamos a juzgar, qué necesitamos esta sociedad, cómo navegamos, cómo transitamos, etc. Entonces, no sé cuán trasladable es entender la judicialización de la política partiendo de justicia transicional para entender la justicia en general. Muchas gracias. ¿Respondés, Roberto? No, a ver, bueno, no tenemos tiempo, pero hay una cosa muy importante y es la discusión que yo estoy tratando de llevar es contra el intento de homogeneizar que ha sido típico en la Corte Interamericana. En todo caso, así se lee lo que yo vengo escribiendo en la materia y es, la Corte Interamericana dijo, en el caso Hellman, en América Latina no se puede amnistiar porque eso lo niega
la Convención Americana. ¿De dónde lo sacaron? Entonces, uno lee la Convención Americana, no está eso, es un invento, y entonces frente a ese invento uno dice, hey, momento, digamos, una comunidad tiene todo el derecho, frente a una norma que no le dice qué es lo que tiene que hacer en este tipo de situaciones, tiene el derecho de tramitarlo eso, en la medida en que lo haga democráticamente, eso es completamente irreprochable. Entonces, mi llamado es un llamado a la contextualización en contra de la homogeneización, el aplanamiento que viene de arriba. Entonces, por eso no sé si vos me entendías, o sea, es como contrario, yo reivindico la posibilidad de contextualizar frente al aplanamiento que venía de la Corte Interamericana. Y eso también, el tratamiento de la cuestión democrática, ahí, o sea, ese para mí es tema favorito, pero y no quiero entrar, simplemente la Corte Interamericana, en esa famosa decisión en Hellman, dijo, hey, que a mí no me importa, lo dijo menos, digamos, provocativamente, pero básicamente lo dijo en estos términos, no me importa si ustedes tuvieron 1, 2 o 500 plebiscitos en la materia, como habían tenido, digamos, no solamente debates públicos increíbles, sino además 2 plebiscitos, y dice, a mí no me importa eso, porque esto es una cuestión del derecho y no una cuestión... ¿De dónde lo sacó otra vez? Entonces, es contra eso, uno dice, no, mira, no me quiero poner exigente en términos de teoría democrática, pero o sea, esa visión que tenía la democracia es completamente irrespetuosa. Entonces, en ese sentido, también es una reacción contra el modo en que el derecho internacional en América Latina, en la Corte Interamericana, ha estado lidiando con esa cuestión. Entonces, por eso, digamos, a lo mejor algún malentendido tiene que ver con que mi discusión tiene que ver con el modo en que homogeneizó, aplanó y, digamos, y asumió una concepción burda de la democracia desde la Corte Interamericana. Entonces, una reacción contra eso, ¿no? Digamos, no, más allá de cuál es la concepción que yo tengo sobre la materia. Mira, una última cosa. Carlos Nino, que fue el responsable en Argentina, digamos, intelectual de la derogación de la ley de autoamnistía, llegó a escribir su último libro, digamos, después de conocer el primer proceso de discusión que hubo en Uruguay, que termina en el plebiscito y que avala la amnistía. Nino escribió en el libro, digamos, de juicio al mal absoluto, ojo, digamos, yo, o sea, sin decirlo en estos términos, pero yo fui responsable, digamos, intelectual, jurídico, de la derogación de la autoamnistía en Argentina, y yo te puedo decir, digamos, esto que pasó en Uruguay no es equiparable, acá pasó algo distinto, y hay que prestarle atención, no puedes tratar esto como lo viene tratando el derecho, que es, como lo trató la Corte Interamericana después, ¿ustedes qué hacen en Uruguay? Digamos, no pueden hacer esto. A mí no me, Nino decía, a mí no me gusta ese resultado, pero esto es distinto. Esto no puede ser homogeneizado de ese modo. Y esa clave estaba. Alejandro, ¿quiere agregar algo? No, solamente un poco, tercer, perdón que me meto, ¿no? Nadie me invitó, pero el argumento por el cual Nino escribe con Jaime Aramú y Farrell que la ley de autoamnistía en Argentina era inconstitucional, tenía que ver con la división de poderes. Entonces, no sé si es una conversación no sé si están hablando de lo mismo. No tiene que ver con el argumento que da en la validez del derecho. Este no es derecho válido. Lo que hizo... Ese es el argumento normativo, pero el argumento jurídico que él le presenta a Alfonsín y el que usa los tribunales argentinos tomado de Nino tiene que ver con la doctrina tradicional del derecho argentino de que las autoamnistías violaban la división de poderes, una lectura rara de la Constitución también inventada, pero no tomada por Nino. Y creo que tiene que ver con eso, con que Nino tuvo 24 horas, o sea, contado por Farrell ayer, contándome el viaje en auto. Entonces esa fuente, no, perdón, pero yo te perdón. Tenemos gente en la cola, por eso digo. Después la seguimos nosotros. Sí. Bueno, muchas gracias por todo el debate súper interesante. Mi pregunta, yo quiero decir antes que no es un tema que yo investigo, pero sí es un tema que me preocupa mucho, y es el gobierno que se inaugura acá en Argentina en unos días, y sabemos que van a, seguramente, muchísimas propuestas que van a ir desafiando los derechos adquiridos, otras propuestas de índole más estructural. Entonces, inocentemente, tal vez después de escucharlos a ustedes, yo tenía esperanza en que el Poder Judicial cumpliera un rol importante, pensando que yo estaba en Estados Unidos durante el gobierno de Trump y tuvo su rol en algunos temas importantísimos. Hoy a la mañana uno de los presentadores habló del rol también del Poder Judicial para bloquear iniciativas de Bolsonaro. Entonces,
no sé, tal vez es mi última esperanza, pero necesitamos al Poder Judicial en el próximo gobierno, por ejemplo. Y María Paula se pregunta, ¿no? ¿Qué hace que el Poder Judicial actúe de manera heroica? Bueno, ¿hay condiciones para que nuestro Poder Judicial pueda actuar en un sentido de manera heroica? Porque Roberto decía que en temas, el Poder Judicial no tiene por qué inmiscuirse en temas que son de la política, democráticos, hay un Congreso, pero también es cierto que a veces el Congreso y otros canales democráticos no dan respuesta. Y doy un ejemplo chiquito del programa DACA en Estados Unidos, que Trump dijo lo voy a cancelar en 6 meses si el Congreso no pasa la ley. Finalmente el Congreso nunca pasó la ley y llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema desechó la presentación del gobierno porque era muy débil, etcétera, etcétera. No es que la Corte estaba defendiendo a los inmigrantes jóvenes, sino que fue una cosa muy estricta que tiene que ver con la presentación del gobierno. Pero finalmente 1 millón o por ahí un poco más de jóvenes que estaban bajo el programa de DACA no corrieron el riesgo de ser deportados. Entonces, yo tengo la esperanza que el Poder Judicial cumpla un rol noble en el próximo gobierno y me gustaría saber cuáles son las condiciones empíricas para que esto suceda. Si por ahí espero mucho una Corte que no está en condiciones o de un Poder Judicial que no está en condiciones de hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Tengo una última pregunta, la juntamos así, responden porque nos quedan 2 minutos aquí. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Ha estado muy bueno, ha sido muy lindo escucharlos. Muy interesante. Yo tengo una pregunta que quizás es para María Paula y para Roberto sobre todo. Siempre, no sé si esto es un error, pero lo contrario a la justicia transicional para el caso argentino era el procesamiento político de y bueno, el sector militar decía la guerra contra la subversión, etc. Entonces hay como ese contraste, ¿no? Entonces pensando, por ejemplo, en el caso colombiano, en la propuesta de paz total de Petro, si estamos más en ese procesamiento político, no es que quiera comparar el discurso de Petro con el de los militares, por favor, pero si no es más bien la idea de procesar el conflicto de manera política, aunque, como decía Carle, me parece que eso está muy bien, es muy difícil distinguir lo político y lo jurídico en la justicia transicional. Eso es evidente, ¿no? Pero es muy claro que en el caso argentino había un énfasis en el juzgamiento por medio de tribunales y en el caso de, por ejemplo, de Petro, estamos más hablando de un procesamiento político, ¿no? Bueno, eso. Y en el caso de Roberto, y perdón que voy a meter otro tema, otro ejemplo, se me vino a la cabeza lo que está sucediendo en España. Y ahí para preguntar si hacer un acuerdo de amnistía para el caso de los acusados por el proceso, para formar el gobierno, eso puede ser visto como una violentación del proceso o es algo sustantivo, entonces no se puede meter la política, perdón, no se pueden meter los tribunales judiciales. Yo no sé qué decir porque a mí no me preguntaron. Una cuestión que es más general que el caso argentino que preguntó la colega es en qué medida los jueces tienen la capacidad para afrontar y asumir una decisión ahí trascendental. Y yo vuelvo a lo que había dicho antes, si no tienes las bases institucionales, yo dudo mucho que los jueces puedan generar un cambio así de profundo. Quizás una excepción puede ser el caso de Perú, ¿no? Que analiza Ezequiel González respecto a todo lo sucedido luego de la caída de Fujimori, en el caso de Barrios Altos fundamentalmente. Pero yo tengo la impresión generalizada, y está mal por ser generalizada, de que los jueces van en función del viento para dónde están, ¿no? De la dirección. Que difícilmente se van a jugar en contextos institucionales donde la posibilidad de que te echen es una realidad. En unos países mucho más probable que en otros. Y ahí quizás está la diferencia, donde hay algo más de estabilidad, quizás hay la esperanza, pero en los otros casos lo veo complicado. Sí, yo no sé si coincido completamente con que los jueces van en gran medida hacia donde sopla el viento y leen mejor que a veces los políticos y que seguramente nosotros hacia donde sopla.
igual haría dos observaciones. La primera es, no estoy muy seguro de tratar todo el Poder Judicial como si fuese una unidad, es un lugar bastante variopinto, con distinta gente, y el hecho de que los magistrados y magistradas de primera instancia tengan tanto poder en términos de medidas cautelares y demás, hace que vamos a tener unos próximos años interesantes, jurídicamente muy interesantes, esa es mi impresión. Y después ya sobre el fondo, tenemos un país con una Corte Suprema, con un integrante menos, porque no hay posibilidades políticas de completarla, y sin Procurador General de la Nación hace muchísimos años. Esas condiciones, digamos, de base hacen que sea muy difícil tener un Poder Judicial que pueda hacer una resistencia robusta en caso de necesidad. Dos o tres cosas mínimas. Una, digamos, a Marcela, yo creo que todo lo que dijimos acá, mostramos expectativas y esperanzas de que el Poder Judicial va a hacer cosas. Y sentíamos en todo caso en la dimensión, digamos, de la jurisdicción, aún en mi visión, que en un punto es restrictiva, yo, digamos, creo que todos los casos que te pueden preocupar sobre exceso de poder y demás, están cubiertos por esa lectura procedimental. O sea, todo lo que uno le podía haber criticado a Trump es, no, usted se está metiendo, digamos, en cuestiones que no tiene por qué meterse y salga de ahí. Entonces, hay muchísimo que la Corte, que la justicia puede hacer. Otra cosa, otra vez, es si hay condiciones para que la lleve adelante. Y bueno, en esto creo que tiene razón Alejandro. O sea, también hay mucha variación, no es una voluntad única. Dos cositas sobre lo que preguntabas. Una sobre, para no ser malentendido, una cosa que preguntabas a ella, pero que era sobre la alternativa sería la decisión política sobre estas cuestiones. Lo que yo diría sobre, por ejemplo, decisiones sobre cómo pensar la justicia transicional y hacerlo políticamente. Eso puede decir, la decisión política es, como tal vez en Argentina, juzgar. Y la decisión política en Sudáfrica es verdad, digamos, antes que castigo. Entonces, esas son decisiones políticas que pueden incluir un rol importante de la justicia. Pero entonces yo lo que reivindico, o en Uruguay, bueno, no queremos hacer esto, vamos a hacer memoria, vamos a hacer un montón de cosas, pero no vamos a hacer lo mismo que en Argentina, pues está yendo pésimo la cosa. Entonces, bueno, esas son decisiones que la comunidad política tiene el derecho de tomar, eso es lo que reivindico. Pero no quiere decir, entonces en esto no interviene la justicia. Interviene la justicia en la medida que la política quiera. Y lo de la amnistía es interesante, entre otras cosas. Uno, para complicarme la vida, pues en general a las visiones procedimentalistas. Y sí, la distinción entre proceso y sustancia suele ser complicada. Yo, digamos, en este tipo de casos, en el caso particular de España, entiendo que pues, cuando yo decía, digamos, hay que hacer una lectura contextualizada de la intervención judicial en la medida en que uno pudiera dar un consejo, mi lectura contextualizada es, en estas condiciones de degradación, digamos, del carácter representativo, bueno, digamos, la justicia tiene que hacer mucho para que la decisión política en cuestiones fundamentales, en este caso el enjuiciamiento del proceso, no quede en manos de las propias cúpulas involucradas, etc. Entonces, yo creo que una lectura contextualizada del procedimiento, digamos, debería dar una respuesta que es impugnar, digamos, lo que está haciendo ahí esa cúpula. Pero bueno, es más complicado. Bueno, yo empiezo por esa pregunta. Digamos, yo creo que las amnistías tradicionalmente en los conflictos fueron la herramienta política. O sea, la noción de justicia transicional surge con la idea de que por ahí puede venir el derecho a ese lugar en el que tradicionalmente se resolvían las cosas solo con políticas que son amnistías, ¿sí? Entonces vamos a limitar un poco el rango de las amnistías. Ahí empieza a jugar, digamos, hay que judicializar ciertas cosas. Obviamente eso se puede interpretar de maneras muy distintas según el contexto, según que entendamos por cuál es el derecho aplicable. Pero yo sí creo que, o sea, yo concuerdo con Roberto en que la interpretación de la Corte Interamericana se fue demasiado lejos en como demonizar las amnistías. Entonces, como que no hay ninguna amnistía que valga, y eso es súper complejo para contextos de negociación política. O sea, en Colombia estamos sufriéndolo de el fantasma de la Corte Interamericana, de la Corte Penal Internacional, que no se puede negociar y desmontar una guerra de un siglo. Bueno, no tiene ningún sentido, tiene que haber algún lugar para las amnistías. Ahora, yo creo que la postura contraria, decir cualquier amnistía vale, también es complicada, ¿sí? Entonces, las autoamnistías, acá hay acuerdo, pero yo creo que podemos estar en desacuerdo sobre, digamos, si no hay ningún límite que establezca el derecho internacional y el derecho constitucional que ha incorporado al derecho internacional, por lo menos mínimo sobre ciertos crímenes abominables, ¿sí? Entonces, digamos, yo creo que la interpretación sensata es, hay ciertos crímenes que no se pueden amnistiar. Entre eso y, digamos,
admitiendo ese mínimo o ese límite, hay mucho que se puede amnistiar, y así es que está jugando Colombia, ¿sí? Y Colombia está jugando diciendo, bueno, vamos a castigar, pero vamos a castigar de una manera particular, con castigos, digamos, reducción de sentencias, lugares que no son cárceles, ¿sí? Entonces está politizando, digamos, o imaginando de manera distinta cómo se administra la justicia. Pero hay casos que se van a amnistiar, muchos, ¿sí? Lo que yo creo que ahí ha sido súper importante, y por eso me parece que la justicia transicional en Colombia es consecuencial y, digamos, está pensando en las consecuencias que puede tener el diseño político, es que no se está hablando de selección, se está hablando de priorización de casos. Y eso puede ser que sea una lebuleyada, si ustedes quieran, pero cambia todo, porque la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz dice es, empezamos por estos casos, no estamos cerrando la vía de que los otros vengan. ¿Qué va a hacer la Jurisdicción Especial para la Paz? Ir acumulándolos, como metiéndolos en los grandes casos, ¿sí? Entonces, todo lo que no se ha nombrado en un caso, se da la oportunidad de que entre a ese caso, ¿sí? Y así va a lograr como dar un cierre, pero va a evitar lo que pasó en Argentina en la etapa 2, que es que siempre pueda seguir habiendo casos y entonces nunca cierres la discusión, ¿sí? Me parece que ahí es un tema de priorizar, pero amnistiando, admitiendo. Una palabra más sobre lo de la esperanza de la justicia. Yo creo que hay dos problemas distintos que hemos estado discutiendo y combinando un poquito. Uno es el de la corrupción, que Santiago dio una definición que está buena, y yo creo que para el problema de corrupción, o que el poder judicial, digamos, no se pliegue necesariamente al poder político, importa mucho volver a la literatura sobre el surgimiento de la independencia del poder judicial. Yo creo que ahí la alternancia es súper importante. O sea, si tenemos facciones que compiten con relativo, digamos, igualdad de poder o poder no tan desigual, entonces el Poder Judicial empieza a ser un sector que no está totalmente cooptado por ninguno, ¿no? Y me parece que ahí está, digamos, la esperanza, si se quiere. Pero otro problema distinto es el de la cooptación del Poder Judicial, que era el que yo mencionaba. Y ahí, digamos, el elefante en el closet es el crimen organizado, que yo creo que ningún país está, digamos, exento. Hoy David Altman nos dijo que incluso en Uruguay se habla, ¿no?, de penetración del narco, y ahí estamos hablando de otra cosa, porque es la justicia, digamos, no es que tú le ofrezcas un soborno a un juez, es que le das una orden al juez de que le haga inteligencia a alguien, ¿sí? Y el juez forma parte de una red de criminalidad, ¿sí? O el fiscal. Y entonces ahí ya estamos en otro mundo, y me parece que para eso, digamos, son otras las soluciones. Muchas gracias. Y una nota optimista: esta división del poder que hizo el pueblo argentino es muy importante para este último punto de María Paula. Hay muchos cargos que llenar en el Poder Judicial argentino y nadie tiene las mayorías en el Senado. Eso puede ser mejor que nunca en la historia. Digo, estemos atentos a esa sabiduría colectiva. Muchísimas gracias y bueno, ahora está el conflicto.